¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de revisar la plataforma, no se olvide, en este caso, de tener los documentos, las menciones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la crisis colonial en el siglo XVIII, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la crisis colonial fue una época en donde la mayoría de los países europeos, en este caso, lograron instalarse en el continente americano, ¿no? Y eventualmente, como ustedes saben, los españoles llegaron a nuestro territorio, establecieron sus propias empresas, industrias, sus propias formas de gobierno como tal, ¿no? Pero eventualmente con el tiempo prácticamente empezaron a tener lo que son crisis directamente por el territorio, ¿sí? Por la población, por los levantamientos y a su vez directamente por las políticas de gobierno impuestas directamente por el territorio de España, ¿no? Muy bien, aquí tenemos Hola, algunas licenciado. Perdón imágenes. que me interrumpa un minuto. Estoy trabajando y prestaré atención a la clase, pero no podré participar. Listo, muy bien. No se olvide, por favor, de escribirnos directamente en el chat, ¿sí? Del Teams para verificar, en este caso, nuestra actividad, ¿sí? Si estamos laborando en este momento y por A o B circunstancia tal vez no podemos directamente participar, no se olviden, por favor, en este caso, de escribirlo en el chat, ¿sí? ¿Ya? Excelente, Ok. muy bien. Aquí tenemos algunas imágenes, por favor, de cómo fueron estos levantamientos en la época colonial, ¿no? Ahora, vamos, por favor. La crisis colonial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, el señor Pablo Gualias, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. La crisis colonial en el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América. Una época de contradicciones, pues algunos vivieron un auge económico y democrático, mientras que otras languidecieron y cayeron en crisis. Un proceso clave fue la construcción de las reformas borbónicas, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo, que, que en algunas regiones habría de desembocar ya en inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar que la crisis prácticamente se fortaleció en el siglo XVIII en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que aparecen unas reformas borbónicas, conocido, que prácticamente fueron establecidas en las colonias españolas, ¿no? Si bien es cierto, con estas reformas borbónicas impuestas en España y de ahí, obviamente, mencionadas y aplicadas, en este caso en América del Sur, prácticamente surgió un descontento, ¿no? Si bien es cierto, acá directamente los españoles mantenían lo que son las clases sociales bien determinadas y los criollos prácticamente de la clase social
más pudiente, la clase que más dinero tenía y sobre todo la que controlaba la política en general, ¿no? Y aquí se da un descontento porque prácticamente ellos ya no empezaban a tener los beneficios establecidos y especialmente practicaron en este caso lo que es una economía en donde favorecía directamente a España, ¿no? Y por ende después, en este caso, dieron paso para que se dieran los movimientos de independencia en nuestro territorio, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunas imágenes de cómo se dieron estos movimientos de independencia, ¿sí? Hablando de una manera en donde los ciudadanos prácticamente buscaron expulsar a los europeos de nuestros territorios, ¿no? Y en el caso del Ecuador, como ustedes saben, nosotros pues libramos una serie de enfrentamientos en contra de los españoles, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la última batalla que nosotros tuvimos con los españoles? ¿En qué guerra fue? La batalla de Pichincha. Ya, muy bien, la batalla de Pichincha. ¿En qué año fue? 24 de mayo. Excelente, muy bien. El 24 de mayo de 1822, ¿no? Que prácticamente fue una época en donde los movimientos de independencia empezaron pues a liberarse, ¿no? Excelente. Me ayuda, por favor, en la lectura. Las reformas borbónicas. El señor Paulo Vite, por favor. Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementaron a todos los niveles, tanto en España como en los territorios hispanoamericanos, en la segunda mitad del siglo XVIII. El objetivo de las reformas borbónicas era el de modernizar a España y volver a ponerla a la cabeza de las potencias mundiales, desde todos los puntos de vista económico, político y militar. Para ello, se basaron en las nuevas ideas ilustradas de progreso y racionalización que recorría Europa y utilizaron para impulsarlas e implementarlas a los mejores ministros y asesores ilustrados del momento. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos mencionar, ¿no? Que las reformas borbónicas prácticamente fueron modelos económicos, políticos, culturales que se establecieron en España, ¿no? El objetivo principal prácticamente era que con estas reformas España volvería a fortalecerse como una potencia europea, España directamente gozaría de más beneficios. Sí, y eventualmente quedarían pues sin poder, en este caso lo que son los criollos como tal, ¿no? Como ustedes saben, los criollos prácticamente lograron tener gran beneficio de estos territorios en directamente al tener el control, ¿sí? Al exportar lo que eran los productos y obviamente pues rendían lo que son cuentas a España, enviaban lo que son el pago de impuestos, ¿sí? Ganancias, pero sin embargo ellos obviamente tomaban el control de estos territorios, ¿no? Sin embargo, al darse las reformas borbónicas, prácticamente ellos quedaron sin ningún poder y eventualmente ellos después empezaron a planificar lo que son los levantamientos, ¿sí? En un principio directamente levantamientos indígenas y después obviamente con los movimientos de emancipación, ¿no? Aquí también podemos establecer que los españoles como tal, sí, prácticamente empezaron a tener conflictos y peleas con los criollos, ¿no? Como ustedes saben, los criollos prácticamente son españoles nacidos en el continente americano, ¿no? Y obviamente empezaron a tener conflictos por los territorios, ¿sí? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo empezaron a darse los enfrentamientos y la crisis de los criollos directamente con la madre patria, es decir, con España, ¿no? Muy bien, causas de las reformas borbónicas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Soraya Encalada, por favor? ¿Estamos ahí? Licia, buenos días. Muy buenos días, por favor. Causas.
Los principales motivos o causas que llevaron a Corona Española a realizar estos cambios fueron los siguientes. Pérdidas de hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo XVII. Ante el acceso de las potencias industriales europeas y las sucesivas bancarrotas de España. Los pocos ingresos fiscales que se obtenían. La cada vez mayor presencia de los productos de contrabando en los reinos americanos, que producía graves pérdidas a los productos españoles. La corrupción en encargos oficiales derivado de la venta de los puestos y su ocupación por familiares o personas cercanas, lo que provocaban que la administración fuera lenta y mal organizada. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Aquí podemos hablar un poquito de las causas, ¿no? Y una de las causas, obviamente, fue que España prácticamente logró perder lo que es hegemonía, es decir, logró perder colonias y eventualmente las potencias europeas fueron fortaleciéndose. Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Eventualmente España prácticamente quería estar a la par con esas potencias, ¿no? Y eventualmente empezaron a dar cambios con las reformas borbónicas, ¿no? Aquí también podemos establecer de que existían productos de contrabando en los reinos americanos y esto afectaba directamente a los productos españoles, ¿no? Es decir, que la mayoría de los productos que nosotros teníamos en nuestro territorio, los americanos, sí, hablando directamente de los norteamericanos, prácticamente trasladaban nuestros productos al mercado europeo y eso afectaba la economía general de los españoles como tal, ¿no? Y eso obviamente trataban de fortalecerse en la política para que ninguna otra potencia logre aprovecharse de estos recursos, ¿no? También podemos hablar en este caso de la corrupción, ¿no? Si bien es cierto, la corrupción directamente estaba en cargos oficiales, en la venta de puestos, ¿sí? En donde prácticamente el dinero, los recursos, ¿sí? Eran prácticamente para las personas que estaban controlando estos departamentos, ¿no? Y por ende la corrupción en su momento no permitió tener un crecimiento aceptable como sociedad y eventualmente afectó la economía de España, ¿no? Aquí podemos ver imágenes de cómo se dieron estos principales momentos de la independencia. También podemos verificar imágenes en donde las personas están trabajando los productos, los recursos. Y aquí también podemos observar cómo los criollos en este caso mantenían lo que son crisis con los españoles como tal, ¿no? Ahora, vamos a revisar cómo fueron las reformas que fueron apareciendo y los cambios que traían, ¿no? Reformas políticas y administrativas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carla Douglas? ¿Estamos ahí? Señorita Douglas, no, sin nota, muy bien. Señorita Sandra Sí, pero Caroa. estoy trabajando, perdón. Ah, ya listo, muy bien. No se olviden, por favor, de notificar. Sí, muy bien. Sandra Caroa, por favor. Buenos días, Lice. Muy buenos días. Ya, mi Lice, es que se me perdió como estoy en el celular, se me perdió dice reformas políticas y administrativas. Mediante Sí, las por favor. reformas políticas y administrativas se buscaba la centralización para un mejor control de todos los aspectos de gobierno, optimizar la burocracia y atacar estoy en el celular, perdón, no, está la letra pequeña, corrupción existente en la administración. Se prohibió la venta de cargos a locales
dando preferencia a funcionarios formados, creación de dos nuevos virreinatos, reduciendo el tamaño del virreinato del Perú. El virreinato de Nueva Granada, establecido en 1717, y el virreinato del Río de la Plata, establecido en 1776. Excelente, Hasta ahí. señorita, muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, Gracias. nosotros podemos hablar de las reformas, ¿no? Aquí directamente la reforma política prácticamente buscaba el establecer el control de todas las actividades, ¿sí? En base a un gobierno, ¿no? También mencionaba atacar lo que son los departamentos de la corrupción dentro de la administración. También se modificó que no se deberían dar lo que son la venta de cargos o dar preferencia directamente a funcionarios formados en España, sino más bien del territorio en el que nos encontramos, ¿no? También en este caso se da la creación de dos virreinatos, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? En el año 1717 y el virreinato del Río de la Plata en 1776. Ahora, ¿en qué virreinato nos encontrábamos nosotros? ¿Virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada o del Río de la Plata? ¿En qué virreinato estaba el territorio del Ecuador? De Nueva Granada. Excelente, muy bien en el territorio, en el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Excelente. Vamos a las reformas militares. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Fabián Arroba, por favor? ¿Estamos ahí? No, nos encontramos. Listo, sí, nota, muy bien. Señor José Palomo, por favor, ¿nos encontramos ahí? Sí, Licen, buen día. Por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Reformas militares. Reformas militares. La toma de Habana y de Molina en 1762 por los ingleses abrió los ojos de la corona española respecto al muy real peligro que existía de perder sus posesiones ultramarinas en manos de sus enemigos europeos. Por ello se tomaron diversas medidas en el objetivo de modernizar y reforzar las defensas de estas posesiones. Creación de un ejército permanente o guarnición en las ciudades más importantes. Construcción de nuevas fortificaciones y mejora de las existentes. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las reformas militares, ¿sí? Cuando ¿La Habana en qué territorio queda? Cuba. Cuba, excelente, muy bien. En el año de 1762 prácticamente se da una revuelta por parte de los esclavos como tal, ¿no? Por ende, prácticamente lograron establecer lo que es un ejército que lograra controlar directamente el territorio, lograra directamente diseminar lo que eran levantamientos, ¿no? Y obviamente con la finalidad, en este caso, de que nuevas potencias europeas logren invadirlas, se dio lo que es la creación de las reformas militares, ¿no? Es decir, crear un ejército permanente, cuidar directamente los territorios, evitar que lleguen más potencias europeas, cuidar directamente la estabilidad política, económica, social y cultural dentro de estos territorios, ¿no? Y obviamente, como ustedes saben, la mayoría de los países en el mundo cuentan con un ejército como tal, ¿no? Que si bien es cierto, al día de hoy
En el caso del Ecuador, bueno, prácticamente el ejército está en todo nuestro territorio y eventualmente son partes o son facciones que en su momento nacieron de las reformas borbónicas, ¿no? Aquí también se menciona la construcción de nuevas fortificaciones y mejorar las existentes, ¿no? Entonces, miren, con las reformas militares prácticamente desde 1762 se dio pues la creación del ejército con la finalidad, en este caso, de cuidar los territorios de los españoles, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la reforma del clero. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Jiménez? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. La reforma del clero. Reducción del poder de la Iglesia Católica mediante la restricción de los privilegios y las exoneraciones de que disfrutaban las órdenes religiosas. Se realizaron reformas educativas para reducir la influencia de la Iglesia en la educación primaria y universitaria. La acción más importante en este ámbito fue la expulsión de los jesuitas en 1767, orden religiosa que se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española y que por ello despertaba números celos en los organismos de gobierno. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, por ejemplo, acá, dentro del cambio, sí, dentro de la iglesia prácticamente le restaron poder, ¿no? Y obviamente le quitaron los privilegios, ¿sí? Y directamente las exoneraciones de que disfrutaban las órdenes religiosas, ¿no? Muy bien, no nos olvidemos siempre de colocar los audios en silencio, ¿no? Por favor, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos palpar que la iglesia como tal ya tuvo que pagar lo que son impuestos, ya tuvo que directamente contribuir a la sociedad española, ¿no? Y por ende también se dieron estas crisis y estos levantamientos, ¿no? Aquí también se menciona que hicieron reformas educativas para reducir la influencia de la iglesia en la educación primaria y universitaria, ¿no? Como ustedes saben, para aquellos años solamente los sacerdotes, los monjes, los frailes eran encargados directamente de la educación, ¿sí? Pero con la reforma de clero prácticamente dejaron a un lado a estos departamentos religiosos y obviamente pues empezaron a tener una educación más participativa, ¿no? Y obviamente pues con docentes que estuvieran capacitados para educar directamente a los niños, tanto en las escuelas como en las universidades, ¿no? Muy bien. Otro hecho importante que también se dio dentro del clero, dentro de la iglesia, fue la expulsión de los jesuitas en el año de 1767, ¿no? La orden religiosa que se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española, ¿no? Como ustedes saben, los jesuitas prácticamente llegaron a la mayoría de la colonia de los españoles y obviamente establecieron lo que son las iglesias, establecieron las formas de vida, establecieron lo que son la creación de escuelas, colegios, universidades, pero solamente con la finalidad de obtener lo que son recursos como tal, ¿no? Y por ende, cuando se da una reforma de clero, quitaron directamente los poderes de la iglesia en las formas de gobierno, ¿no? Ahora, las reformas económicas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo Gualias, por favor? Ya, licenciado. Reformas económicas. Potenciación y desarrollo de la minería. Liberalización del comercio entre 13 puertos españoles y 27 americanos, mediante el Reglamento del Comercio Libre de 1778. Creación de monopolios estatales sobre la producción y comercio de tabaco, el aguardiente y la pólvora. Reducción de los impuestos a la minería para fomentar esta industria. Creación de escuelas técnicas.
Financiación de bancos de crédito para impulsar la actividad económica. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las reformas económicas, prácticamente dio lo que es una liberación del comercio de los 13 puertos españoles y obviamente comercializarlos con los puertos americanos, ¿no? Aquí directamente crear lo que son monopolios estatales, sí, fortaleciendo los productos que generalmente eran pioneros en el comercio, ¿no? Hablando del tabaco, del aguardiente y la pólvora en general, ¿no? También podemos hablar en este caso de la reducción de los impuestos en la minería para fortalecer la industria. También detallamos la creación de escuelas técnicas y sobre todo, pues aquí aparece lo que es la financiación de bancos de crédito para impulsar la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿para qué utilizamos directamente los bancos? Para depositar el dinero. Para guardar pagar el los dinero y préstamos. para hacer préstamos. Ya, muy bien. Para pedir un Excelente. préstamo. Para pedir préstamos, excelente, ¿no? Como ustedes saben, un banco prácticamente brinda créditos, es decir, da dinero, ¿sí? A los ciudadanos, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de ganar lo que son en los impuestos, ¿no? En ganar réditos, ¿sí? En ganar en intereses como tal, ¿no? Por ejemplo, si al día de hoy nosotros queremos pedir, digamos, unos $10,000, el interés, ¿sí? ¿Cuánto más o menos es el interés que se manejan en los bancos al día de hoy? Dependiendo del banco. 15%. 14, Ah, 15%. 16%. Depende del banco, Licen, 16%. porque en Claro, porque en el cooperativas son Pichincha más es caro. bajos. Depende, Ya, porque muy en bien. cooperativas, por ejemplo, de los indígenas es un poco más barato. Y en ¿Cuánto? otras, por ejemplo, en la Excelente. YEI eso es más caro. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, los bancos, la entidad financiera que nosotros nos manejamos hasta el día de hoy, prácticamente nos brindan lo que son créditos con intereses sumamente altos, ¿no? Y eso, pues, directamente era un gran beneficio que en su momento se daban en las colonias españolas, ¿no? Y obviamente para impulsar, sí, fortalecer lo que era la actividad económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, como ustedes saben, los bancos nos dan créditos, pero obviamente la ganancia de ellos radica directamente en los intereses, ¿no? Muy bien, reformas en la educación y en la cultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor. El señor Andrés Ramos, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Señor Licen, Andrés. buenos días. Sí, ¿Y cómo está, sí, por buenos favor? días. Muy buenos días. Reformas de la educación. Ya. Y la cultura, ¿no? Ok. Sí, por favor. Un ratito le agrando la pantalla. Ya. Dice, reformas en la educación y la cultura. Fundación de las escuelas de artes y oficios que proporcionarían mano de obra cualificada a las distancias reales, fábricas que se crearon. Creación de instituciones de enseñanza superior como los seminarios de nobles, los reales escuelas de institutos y las academias militares. Se dio un impulso a las sociedades económicas de amigos del país en las que se fomentó los conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, el comercio y la ciencia. En las zonas portuarias, los consulados de comercio orientados al comercio y la navegación, organización de expedición científicas como las de Alejandro Malaspina Celestino, Mutis y otras más. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Aquí dentro de las reformas de educación y cultura prácticamente se dio paso a la creación de escuela de artes y oficios, ¿no? Aquí también se dio la creación de institutos, de escuelas, de academias militares. También podemos establecer que se dieron la creación de grupos económicos, ¿no? Conocido como amigos del país, que prácticamente dio paso al crecimiento en actividades como la agricultura,
la ganadería, las ciencias, las disciplinas como tal, ¿no? De tal manera que los productos que nosotros en algún momento no teníamos, prácticamente lográbamos comercializarlo con todo el mundo, ¿no? Pero la finalidad directamente radica en la creación de las escuelas e institutos también, ¿no? Muy bien. Y directamente nosotros podemos mencionar que la crisis colonial prácticamente fue afectada en la mayoría de las colonias que prácticamente España tomó el control, ¿no? Ahora, si hablamos de la crisis económica, política, religiosa, de educación, prácticamente podemos detallar de que los organismos, tanto religiosos y de los criollos también, perdieron poder, ¿no? Y por ende, años después, prácticamente lograron establecer lo que son los primeros indicios de la independencia, ¿no? Muy bien, vamos directamente a nuestro portafolio, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla, por favor, y lo vamos a revisar, ¿ya? Me regalan un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla, regálenme un segundito. Muy bien, la exploración. Aquí justamente, acá. Ya, excelente. Ya les comparto pantalla, por favor. Regálenme un segundito. Muy bien, bueno, este es el tema que nosotros lo trabajamos en la semana anterior, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poquito de la crisis colonial. Excelente, muy bien. Aquí tenemos lo que son los temas que ustedes también lo pueden revisar, ¿no? Y después el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la ilustración, ¿no? Bien, no se olviden, por favor, siempre de estar revisando nuestra plataforma, tener lo que son las actividades, tareas, documentos al día, para no tener contratiempos cuando finalicemos el año lectivo, porque de ahí sí tenemos muchos contratiempos, ¿no? No se olvidará también de revisar nuestro portafolio. Y bueno, este tema prácticamente lo encontramos en la página número 56, ¿no? Y la siguiente semana nosotros vamos a trabajar acerca de la ilustración, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, licenciado. Excelente, muy bien. No se olvidará siempre, por favor, de revisar las clases grabadas, ¿no? Excelente, nos quedamos hasta ahí, por chicos. Nos volvemos a encontrar, ¿sí? La siguiente semana, el siguiente domingo. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier notificación que me comuniquen, ¿sí? Porque el día domingo me parece que son las elecciones, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí. La Sí, semana es verdad. Bueno, cualquier notificación, cualquier comunicado por parte de la institución, yo les voy a mencionar como anuncios para que revisen en el Canva o en el mejor de los casos, el día jueves que tenemos lo que es el fortalecimiento o el refuerzo académico que siempre lo hacemos, yo les voy a comunicar, ¿sí? ¿Listo, chicos? Bueno, Nos licenciado. quedamos ahí. Bueno, Gracias, licenciado. Mucho, que Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el día jueves. Cuídense mucho. Chao. Cuídese, Gracias, licenciado. licenciada. Cuídese. Qué bien.